Vamos a hacer el ejercicio cositas sobre variables. Cuando vayamos a definir una variable debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones. El dato que se va a almacenar podrá cambiar a lo largo de la ejecución del programa. ¿Y cuál será el ámbito de la variable? ¿Global o local a una función? Vale, cuando estemos definiendo las variables para nuestro programa, pues tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Si el dato que vamos a almacenar no va a variar a lo largo del programa, pues deberemos definir esa variable con const, porque el valor va a mantenerse constante. Y también tenemos que tener en cuenta si cuál queremos que sea el alcance, el ámbito de la variable. Si queremos que sea global a todo el programa, que desde cualquier punto del programa esa variable sea accesible, o queremos que el ámbito de esa variable pues sea más restringido, que eso se puede utilizar en una parte de nuestro código. ¿Vale? Pues estas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta al iniciar la definición de una variable. Aquí realmente no hay que hacer nada, solamente pues con tener en cuenta estas dos cosas. Si declaramos una variable con const, como por ejemplo const edad, podrá ser utilizada como variable global o únicamente se podrá utilizar como local en una función. A ver, el ámbito de una variable no tiene nada que ver con que sea declarada como const o como let. Dependiendo de dónde declaremos esta variable, podrá ser global sin ningún problema. Claro que puede ser global. Y si la definimos dentro de una función, pues entonces será local a esa función. Define el modo que consideres, define del mejor modo que, a ver, si lo digo, define del modo que mejor consideres variables para almacenar los siguientes datos. Explica el motivo por el que consideras más adecuado utilizar var, let o const en cada caso. Realiza las declaraciones en un archivo HTML dentro de las etiquetas script y explica los motivos con comentarios. Vale. Pues nada, sencillamente tenemos que ir definiendo variables estas para almacenar estos datos y indicar en cada caso si consideramos que deben ser declaradas con var, con let o const. Vale, pues para ello vamos a utilizar el Visual Studio Code, ¿vale? Así ya lo vamos viendo. A ver, podéis utilizar cualquier editor que consideréis oportuno, pero hay que reconocer que este editor es gratuito, es muy completo, funciona más de bien, es muy rápido, así que me parece una buena recomendación, ¿vale? Bueno, abrimos un nuevo archivo, vamos a seleccionar HTML, porque vamos a insertar el código directamente dentro, y vamos a utilizar HTML5. Vale, pues vamos a utilizar las etiquetas de script y de fin de script. Vale. Dentro de estas etiquetas vamos a escribir nuestro código. Vale, pues vamos a ir definiendo las variables que nos piden. Tu edad. Vale, pues tengo que definir una variable edad. ¿Cómo la vamos a definir? ¿Como var, como let o como const? Bueno, en realidad var solo lo vamos a utilizar para casos en los que no podamos utilizar let. Y como de momento no hay ninguna restricción que nos impida utilizar let, pues var lo descartamos. Let o const, vale. Te tienes que preguntar, ¿edad es un dato que va a ir variando a lo largo de la ejecución del programa? ¿Es algo que sería necesario modificar? Bueno, puede ser, a ver, mi edad no va a cambiar por lo menos en un año. O bueno, depende de lo que quede para la fecha de tu cumpleaños. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cómo es el programa que estés haciendo,
pues lo podrías declarar como constante, pero lo normal, pienso yo, es que la edad pues sea una variable, ¿vale? Algo que puede ir cambiando. Otra cosa es que fuera otro ejemplo que tenemos por aquí, que sea la fecha de nacimiento. Bueno, la edad de tu padre, la edad de tu padre o tu edad es exactamente el mismo caso, así que no lo vamos a comentar. Otro caso es la fecha de nacimiento. Pues fecha de nacimiento. Puedo declararlo con let o puedo declararlo con const. Si lo declaro con let es porque supongo que fecha de nacimiento va a ir, puede variar. A ver, yo nací un día determinado y ese día, pues, para bien o para mal, no se puede cambiar. Así que si es algo que no se puede cambiar, debo utilizar const, porque fecha de nacimiento siempre va a contener el mismo dato. No se va a ir modificando. Vale, yo voy comentando de viva voz, pero vosotros, pues, deberíais ir comentando antes o después de la declaración, pues se define con LED porque pues, total, va a variar, es un dato que va a ir variando a lo largo de la ejecución del programa. Lo mismo con const y tal. La fecha de referencia del tiempo Unix. Bueno, la fecha de referencia del tiempo Unix va a ser una constante también, pues por el mismo caso que declaro constante la fecha de nacimiento. La fecha de referencia del tiempo Unix es el 1 de enero de 1970, que es cuando se supone que se lanzó al mercado Unix, ¿vale? Entonces esa fecha se toma como referencia para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, JavaScript toma esa fecha como referencia para calcular y gestionar las fechas, ¿vale? El IVA de una factura. Bueno, pues el IVA de una factura, pues esto depende de cómo te lo plantees. IVA. Pues, hombre, el IVA, si decimos que es el 21%, pues yo a lo mejor pondría el IVA constante al 21%, ¿vale? Lo declararía directamente como una constante. Que sí que el IVA no siempre es constante y puede variar, bueno, pero porque hay varios tipos de IVA, vale, sí, pero el IVA no es una cosa que cambie así como el precio de la gasolina. Um, hablando de, a ver, el porcentaje de descuento aplicado según el tipo de cliente. Bueno, aquí pues yo también lo haría quizás con constantes. Si tengo, por ejemplo, eh, descuento, pues mayores de 65. Pues le vamos a hacer un 15%. Y tengo otro descuento para los menores de 18. Vamos a hacer el 10. ¿Vale? Tengo dos tipos de descuento, pero son cantidades que supone que no van a variar entre la ejecución del programa ni van a variar a lo largo del tiempo. Como veis, el definir una variable como constante o definirla con LED, pues depende un poco de cómo planteemos cada uno el problema. El precio de la gasolina. Bueno, el precio de la gasolina, pues cambia cada día. Así que, pues yo lo declararía con una variable con LED. ¿Vale? Aquí fijaros que he puesto, les he dado nombre a las variables utilizando este guión bajo, aunque es muy habitual en JavaScript nombrar las variables de esta manera, comenzar en minúscula y si tenemos nombres de variables compuestos de varios nombres, pues la siguiente palabra comenzaría con una letra mayúscula, ¿vale? Esta es la forma típica de hacerlo en JavaScript.
En realidad, pues cada uno puede hacerlo como quiera, pero esto es bastante típico. Vale, el precio de la gasolina, hemos dicho que variable con LED. Y el descuento aplicado a la gasolina por el gobierno. Bueno, este caso, pues yo eso sí que lo declararía como una constante, porque, en fin, entiendo que el descuento pues va a ser una cosa que no va a cambiar de una forma muy rápida, muy constante, ¿no? O sea, muy seguida. Por eso yo lo declararía como una constante. Y sabéis que las constantes hay que inicializarlas con un valor, pues yo que sé, digámosle el 12. La verdad es que no recuerdo ahora qué descuento se le hacía a la gasolina. Por cierto, aquí en las fechas se me ha olvidado inicializarlas. Las constantes deben inicializarse en su declaración. En JavaScript hay varias formas de definir una fecha, pero pues quizás una forma sencilla es primero con la palabra reservada new, después date para indicar que se va a definir una fecha. Y bueno, pues hay varias formas de indicar aquí la fecha. Una forma es indicando primero el año, separado por comas, el año, el mes, por ejemplo, y el día. ¿Vale? Así pues podríamos definir una fecha. La fecha Unix hemos dicho que sería el 1 de enero de 1970, pues primero el año, después el mes y por último el día. Vale. Así hemos definido las dos fechas. ¿Y qué nos queda? El descuento aplicado por la gasolina ya lo hemos hecho. Vale, pues ya hemos indicado todas las variables que nos pedían en el ejercicio. Ahora nos dicen, tienes que escribir una web para una organización de coleccionistas de ordenadores antiguos. Tu web solo se utilizará en modo local con equipos del año 2010 y configurados con software existente en ese mismo año. O sea, tenemos que escribir una web para que funcione con equipos y con software del año 2010 o anteriores. Y entonces tenemos que definir estas variables. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que LED y const no aparecen hasta el año 2015, si no me equivoco, 2015. Por lo tanto, antes del 2015 no podíamos utilizar LED ni const sencillamente porque no existían en JavaScript. Así que todas estas variables pues las tenemos que definir utilizando var. No hay otra posibilidad, no había otra posibilidad en el año 2010. Todas las tenemos que definir utilizando var. Y hasta aquí el ejercicio.